Hola, ¿qué tal amigos? Cómo me alegra de vernos nuevamente, y en este caso me encuentran pintando un cuadro al que catalogaría de expresionista. Layate ogni speranza voi che entrate. Esas son palabras de la Divina Comedia, de Dante Alighieri, que nos dice que hay un cuadro, un cartel en las puertas del infierno, que dicen así textualmente: dejen toda esperanza ustedes que entran. De este modo, sentencia en una forma creo que más que acertada la esencia misma de la condenación. Es por eso que me siento particularmente interesado en el movimiento expresionista, o el comúnmente llamado expresionismo alemán, porque creo que es una de las vanguardias que nos permite precisamente visualizar lo que Dante nos describe como la condenación. Veamos. Esta vanguardia nació a principios del siglo XX, tomó fuerza durante y después de la Primera Guerra Mundial, particularmente en Alemania. No es para menos las atrocidades que sufrieron los alemanes, en general todo el mundo, pero los alemanes en particular durante el conflicto, derrumbaron la ilusión de un mundo en eterno progreso idealizado en aquellos años dorados de la Belle Époque. Por primera vez en la historia, la cultura occidental, aquella que había perdido la esperanza en Dios, recuerdan en tiempos de la Revolución Francesa, ahora lo pierde también en el ser humano. Recuerdan ustedes la exposición de la diosa razón, en donde todo el paradigma de la sociedad culminaba con la razón. Bien, el ser humano en el transcurso de la Primera Guerra Mundial pierde también la esperanza en la humanidad. Vemos cómo culmina la segunda década del siglo entonces con un verdadero cataclismo. Un cataclismo de gases venenosos, cuerpos ametrallados, hambrunas, matanza de civiles e incluso una inesperada pandemia de gripe española, una pandemia que produjo más muertos que la guerra mundial misma. En este ámbito de fracaso de la civilización, donde germina lo que conocemos como expresionismo alemán, el espejo, yo lo llamaría el espejo de la desesperanza. Basta con observar la obra de Ernest Kirchner, con sus multitudes solitarias y perversas, o si no, el cuadro tan conocido como El Grito, desesperado con que Munch expresa su agonía para estremecernos ante una vanguardia que precisamente experimenta con el horror, con el temor. Precisamente, si nos detenemos en el análisis sintáctico de esta obra, o sea, el análisis que hacemos para entender el porqué de esta obra, vamos a descubrir cómo, y en forma adrede, el autor pasa por alto o contradice cada ley de la belleza objetiva dictada por la Academia de Bellas Artes de París, aquella que dictaminaba en su momento qué era bello, qué no, qué se podía hacer o qué no se podía hacer. Esta rotura precisamente con los cánones tradicionales es precisamente lo que busca el autor para producirnos esa situación de desesperanza. Observemos entonces, en forma particular con esta obra, una cara desencajada, una boca abierta, ojos desmesuradamente desorbitados, nos muestra una señal inequívoca de temor por parte de ese ser. Un ser una imagen que se va a llevar el mérito, debemos reconocerlo, que se lleva el mérito de después servir de modelo a todos los monstruitos o extraterrestres o seres hipernormales del cine a lo largo del siglo XX. Veamos las sinuosidades también del cuerpo mismo o del cielo distante, unidos en una combinación de colores no complementarios, colores que no se acompañan entre sí, producen con sus volutas una desagradable sensación de intoxicación. Uno casi como que llega a sentir náusea ante la vista de ese cuadro.
Observemos también un detalle que es casi imperceptible, pero captado por el ojo humano en forma, diría, inconsciente. Fíjense que la recta de la baranda no es consecuente en su fuga antes y después de la figura. Miren cómo este desfasaje geométrico genera un desconcierto visual que contribuye a la inestabilidad deseada por el autor. Y seguimos con el desarrollo del análisis perspectívico. También Munch comete un verdadero pecado mortal dentro de la composición. Miren ustedes, coloca un punto de fuga en coincidencia con el margen y ubica en dicho lugar un par de figuras borrosas en clara tensión del borde de la pintura con respecto a la tela. Por lo opuesto, creo que constituye esta pintura una verdadera obra maestra en el género en cuestión, o sea, en el género de generarnos una situación de desorden o desequilibrio emocional. De este modo, y de la mano del expresionismo, también contemplamos el surgimiento del cine de terror. Creo que es muy importante este dato. O sea, con el expresionismo, con el género expresionista, nace el género de película de terror a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Creo que vale la pena nombrar como antecedentes la película El gabinete del doctor Caligari, Nosferatu el vampiro, o tomar de la novela de Víctor Hugo El jorobado de Notre Dame. Todas películas de gran éxito en las primeras décadas del siglo XX, hasta el año 30 inclusive. Claro, si buscábamos antecedentes artísticos de esta sombría vanguardia, quizá deberíamos recurrir a la obra de Jérôme Bosch. Jérôme Bosch es un artista del siglo XVI. No obstante, en su obra maestra El jardín de las delicias, en su sector que corresponde al infierno, creo que nos mostraría un buen antecedente de lo que se propone el expresionismo contemporáneo. Aparte, si queremos analizarlo más en la esencia del expresionismo, creo que es válido la pintura de Goya, especialmente en la parte más inquietante de ese Goya de la serie negra. Creo que me parece a mí que es el mejor antecedente del gótico, de la oscuridad del expresionismo. No obstante, creo que lo más importante hoy en día es analizar su evolución a lo largo del siglo XX, finales del XX y principios del XXI, en las corrientes que llamamos normalmente como dark, góticas o metal, o como quieran llamarle, tiene muchos nombres. ¿Por qué? Porque vamos a entender mejor lo que nos está pasando en la actualidad. Vemos aquí una nueva desesperanza. Es una desesperanza originada ya no en una guerra, sino en lo que queda de la Guerra Fría, de un inminente holocausto nuclear, de la inmensidad de conflictos sociales no resueltos, y ante el avance en un mundo que va perdiendo sus símbolos. Esto creo que constituye una verdadera Babel a la que se somete una deconstrucción que es tan propia de la posmodernidad relativista. O sea que vamos perdiendo todo aquello que antes suponíamos que era un absoluto. Debemos entonces, como síntesis, a estos artistas que experimentan con el horror, que experimentan con la desesperanza, la posibilidad de una experiencia como si fuera un descenso atenuado, irreversible a los infiernos. Es una suerte de vacuna, diría yo, un antídoto con el que, si lo sabemos acopiar, nos muestra cuáles son los caminos por los que no debemos transitar como sociedad o en forma personal. En el caso de esta obra en particular, es una cosa mía, ¿no? La denominaría como un expresionismo apocalíptico. Como les dije al principio, no es usual que yo experimente con este tipo de obras, pero bueno, es una de mis ambiciones poder tener la experiencia a lo largo como docente, ¿no? Como maestro de pintura, tener una experiencia de cada una de las vanguardias, y en este caso le ha tocado al expresionismo. No sé si alcanzan a ver, ya que estamos, que hay algunos peces que están como volando
Eso no tiene que ver quizá con el expresionismo, pero para eso les debo la explicación en otro momento. En otra oportunidad nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias.